Los esfuerzos teóricos para dar respuesta a la dislocación generada por la industrialización y el requerimiento del viejo orden social en Europa, como ciencia que pueda pensar y organizar a la sociedad, la sociología fue una innovación de finales del siglo XIX. Los padres fundadores de la sociología, que tuvieron confianza en los métodos de las ciencias naturales y adoptaron las ideas evolucionistas, son los pensadores franceses Auguste Comte y Henri de Saint-Simon. El pensamiento de la sociología clásica fue representada también por Max Weber, Emily Durkheim y Karl Marx. Auguste Comte es el primer filósofo que descubre el estudio de la problemática social y le da el nombre de sociología, hecho por el cual se considera el padre de esta. Auguste Comte sufrió una crisis nerviosa e intentó suicidarse en 1827. Las principales obras de Auguste Comte fueron, en 1822, el Plan des Travaux Scientifiques, donde defiende la unidad indisoluble de ciencia y política. En 1826 comienza un curso de Philosophie Positive, que la suspende por una crisis nerviosa. En 1842 publica La Curso de Filosofía Positiva, donde quiere responder a los avances de la ciencia planteando que ésta sirviera para mejorar la sociedad en su totalidad. En 1844 publicó el libro Discursos sobre el espíritu positivo, donde encierra el pensamiento de Comte. Entre 1851 y 1854, Sistema de política positivista. En 1852 se publica Catecismo positivista, en el cual expone la religión universalmente. En 1851 se publica el libro Curso de filosofía positiva, en el cual se habla de la filosofía desde la astronomía popular. Nosotros vamos a hablar de su obra que publicó en 1844, El discurso del espíritu positivo. Pero primero hablaremos un poco de la vida de Comte y después específicamente de su obra. Auguste Comte fue filósofo y matemático francés. Perteneció a una familia católica y una monarquía. Sus estudios fueron realizados en la Escuela Politécnica de París de 16 años hasta que fue expulsado por una revuelta estudiantil. El autor afirma que la humanidad se dirige hacia el proceso, es decir, el bienestar y la felicidad general colocado en el desarrollo científico y tecnológico como eje y finalidad del mismo. Básicamente, que el hombre va a encontrar todo su desarrollo humano en las ciencias. En la primera etapa de esta obra, que el autor denomina etapa teológica, nos dice que los fenómenos naturales se explican por causas externas a la naturaleza e implicaciones sobrenaturales. La mente busca las causas y principios de las cosas. La imaginación forma un papel fundamental en esta etapa, explicando los fenómenos a través de divinidades imaginarias. Se podría decir que es la infancia de la humanidad o del individuo. Comte divide el estado teológico en tres fases en las que la religión ha transcurrido: el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. En el fetichismo, Comte dice que es la fase más inmediata y trata de atribuir a todos los cuerpos exteriores una vida esencialmente análoga a la nuestra, pero casi siempre más energética. La adoración a los astros es esencial en esta fase. Un ejemplo más visto puede ser una persona tiene un dije, una pulsera o un objeto que considera especial en el que pone toda su vida. En la siguiente fase, el politeísmo, Comte dice que se retira la vida a los objetos materiales para ser misteriosamente trasladada a diversos seres ficticios, habitualmente invisibles, cuya activa y continua intervención pasa a ser una fuente directa de todos los fenómenos exteriores e incluso luego de los fenómenos humanos. Él también afirma que muchos individuos de nuestra especie aún no han salido de esta fase. En la tercera fase del estado teológico, el monoteísmo, Comte declara que la razón viene a restringir cada vez más el dominio interior de la imaginación, dejando gradualmente desarrollarse el sentimiento universal, hasta entonces casi insignificante, de la sujeción necesaria de todos los fenómenos naturales a las leyes invariables. Acá se empieza a suponer que la filosofía inicial comienza a sufrir una decadencia, básicamente. Esta fase se caracteriza por la adoración solo a uno de los seres que es denominado Dios, ya no a varios como antes. Es inevitable que la razón domine la imaginación, permitiendo así el desarrollo del sentimiento universal, de sujeción de todos los fenómenos naturales a las leyes invariantes. De modo de cierre, vamos a dar nuestra opinión relacionada con la sociedad actual. Para mí, en las sociedades de esa época,
querían separar las ciencias de las verdades planteadas por la fe religiosa. Entonces la sociología se basaba en las ciencias naturales y matemáticas. En las sociedades actuales, gracias a la sociología, se puede saber por las ciencias mencionadas que han habido muchos cambios, algunos para peor y otros para mejor, ya que analiza cómo impactan los fenómenos políticos, culturales, hasta históricos en estas sociedades. Yo pienso que con la ciencia de la sociedad de esa época, que estaba el auge del positivismo, y en la actualidad hay diferencias en cuanto a lo que es la forma de analizarlas, porque la fe religiosa, las religiones, las divinidades no influyen como lo hacían antes, porque ahora se basan en estudiarlas con los sucesos de la historia, los conflictos, las migraciones, las políticas, etcétera. Y así se sabe más de las comunidades, si mejoraron, decayeron o siguieron como estaban. Yo creo que es como que algunas progresaron en varias cosas, pero empeoraron en otras. Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero. Un excelente empleado, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Haciéndalo. Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay,